Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de 30 minutos con Zaira. El día de hoy vamos a hacer un análisis político acerca del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Y bueno, es la primera vez que el presidente habla, ¿no? A través de esta misiva, nos cuenta cómo es cuál es su espíritu en este momento, qué es lo que él está pensando, cómo él se siente, hace un pequeño recuento de lo que fue su gobierno, así como también lo que estamos atravesando, un análisis político y social de lo que estamos atravesando hoy por hoy, a partir desde el día 7 de diciembre, el día en que derrocan el gobierno democrático del presidente Castillo. También nos comenta acerca de lo que él le propone al país y de la importancia y el imperativo llamado a la unidad para rescatar nuestra democracia, nuestra patria, y por supuesto solidarizándose también con las víctimas de la represión, víctimas mortales que en esta jornada de lucha, desde el 27, 28, 29 de julio de este año, ha sido una jornada más que de repente reivindicativa de la lucha, de recuperar la patria, la democracia. Ha sido una cuestión de memoria, ¿no? Ha sido algo doloroso ver a los familiares, a los deudos, incluso a pequeños marchando, exclamando por justicia en las calles de Lima, ante la mirada de los limeños, ¿no? Ante la paciencia de estas autoridades, instituciones que lejos de resguardar, de estar de la mano con las víctimas y con sus familiares de las víctimas, darles soporte legal, psicológico, una ausencia total, absoluta, por parte de instituciones, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, organizaciones no gubernamentales, un abandono tremendo, pero bueno, ahí estuvimos nosotros, la gente que sale, por supuesto, a apoyar y a respaldar esta justa lucha por justicia, esta búsqueda de justicia, ni perdón ni olvido, a Gina Asesina, ¿no? A esta traidora, genocida que mandó a matar a nuestro pueblo con tal de que no levantaran su voz de protesta ni exigieran una salida democrática, todo lo que le estaba pasando después del golpe de Estado perpetrado por el Congreso. Y bueno, ante la inminente usurpación de tanto solo el cargo de presidente, sino de todos los poderes del Estado, porque ya nosotros conocemos a las mafias políticas, económicas y criminales que desde siempre han petardeado la democracia, la gobernabilidad, y cuando no son ellos resulta que complotan, dan golpes de estados y finalmente capturan a través del aparato político e institucional la esperanza y los sueños de millones de peruanos, ¿no? Lo que los perdieron en las urnas, bueno, terminan ejerciendo de facto el poder. Y esto no lo hemos visto tan solo con el presidente Castillo, sino hemos visto también este comportamiento antidemocrático, dictatorial y fascista por parte de Keiko Fujimori y sus satélites, ¿no? Sus aliados. Así que de eso vamos a hablar y profundizar, no sin antes pedirle, por supuesto, como siempre, que compartan, reaccionen y, por supuesto, también acá dejarles un pequeño memorial, ¿no? Un pequeño recordatorio que si deseas contribuir con el programa de 30 minutos con Zaira, puedes hacerlo a través de la membresía. Así que acá le estoy pasando justamente, a ver, vamos a ver acá, le das en unirte a este canal y puedes unirte con me gusta Zaira Arias desde 15 soles al mes, que es una membresía que nos va a ayudar a continuar con nuestra labor investigativa y también, por supuesto, para salir con frecuencia, ¿no? Le dan en unirme y ahí van a suscribirse o, mejor dicho, claro, suscribirse a la membresía de su preferencia, ¿sí? Así que nada, vamos a empezar entonces el programa del día de hoy. Vamos a analizar el mensaje del presidente Pedro Castillo. Vamos a hacer también una pequeña comparativa con las mentiras canallescas, burlescas, ¿no? De Boluarte en este mensaje a la nación que ni siquiera terminó de leerlo. Es realmente una barbaridad que un presidente de facto, en este caso Boluarte, que tiene encima muertes, dolor, juicios y bueno, el rechazo absoluto de la población, nos diga a los peruanos, nos hable 4 o 5 horas, pues o pretexto de nada, ¿no? Pura verborrea, puras palabras vacías, que no van a justificar jamás lo que ella representa para nuestro pueblo, lo que representa
justamente el terrorismo estatal, representa la traición, ¿no?, a la patria, representa el olvido, la ignominia y también representa la crueldad, ¿no? Es una crueldad hecha persona, Dina Boluarte. Y bueno, eso no lo va a borrar así se tire pues más de 2 días, ¿no?, de corrido, leyendo cosas que no van de acorde a la realidad. Vamos a hacer también un análisis sobre eso, una comparativa con el mensaje del presidente Castillo y por supuesto también vamos a hacer un pequeño análisis de uno de estos canales de televisión corporativos que no tienen mejor idea que llamar de opinólogos a abogados de Boluarte para que analicen el mensaje a la nación de esta señora, ¿no? Así que de eso vamos a hablar, vamos a también pasar, como ya es de costumbre, algunos comentarios, porque en estas fechas han sido fechas muy dolorosas para el pueblo. Por ejemplo, acá Mónica Incaya nos dice, es verdad, los gobiernos son engañadores y los que gobiernan con ellos se pierden, aman la corrupción y el soborno y todavía van por la recompensa. Es verdad, hermana, es pura verdad, Dios te bendiga. Bueno, como ustedes saben, no hemos hecho el programa debido a que nosotros hemos estado en primera línea apoyando de diferentes formas, incluso con nuestra presencia en las marchas, y es prioridad luchar, ¿no? Es prioridad luchar, salir a la jornada, apoyar en todo lo que se pueda y levantar nuestra voz de protesta. Es por eso que estoy un poquito afónica también, porque en las marchas pues uno aprovecha ese momento propicio para decirle a este gobierno todas sus verdades y mostrarle nuestro rechazo. Por acá, Guadalupe Miranda nos dice, la sangre derramada jamás será olvidada. Justicia Perú, ¿no? Es correcto, es el mensaje finalmente creo que el más importante de esta jornada de lucha, ¿no? Y Yolanda Espinosa López nos dice, viva los mártires de la democracia. Porque el pueblo entiende justamente que esta lucha por justicia no es una lucha en vano, no es una lucha que nace de la nada, ¿no? Hay una razón por la cual nuestro pueblo fue asesinado y que justamente a través de la fuerza montaron e instalaron una dictadura porque habían perpetrado un golpe de Estado en contra de la voluntad popular, en contra del voto de la gente, en contra de la decisión de las mayorías y obviamente para sostener algo ilegítimo, algo ilegal e ilegítimo, algo que la gente no quiere, no quería tener a los perdedores usurpando el poder, asaltando el poder por la ventana. Salieron a protestar y como es algo que la gente no va a querer, no va a tolerar, utilizan el terrorismo de Estado, la violencia estatal, la represión y los asesinatos selectivos también, porque, o casualidad, ¿no? O casualidad, estos asesinatos se dieron de manera selectiva en un corto periodo de tiempo, estamos hablando de un par de semanas, ¿no? Un par de semanas, y en las regiones del sur, en las regiones en donde Pedro Castillo gana por amplia mayoría a la perdedora de toda la vida, a Keiko Fujimori, ¿no? A la niña mimada, que si no tiene ella el gobierno, pues lo rompe, lo destroza todo y en medio de esa rabieta se lleva todo nuestro país, ¿no? Entonces, por supuesto que ha sido selectivo, ha sido una práctica de callar a la gente, de atemorizar, de aterrorizar a la gente, terrorismo de Estado puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ir viendo, porque claro, vamos a tocar este tema, y vamos a comenzar en todo caso con algunas preguntas, ¿no? Porque el presidente Castillo convocó en las afueras del penal de Barbadillo, donde lo tienen recluido, ilegal, injustamente, lo tiene secuestrado el presidente Castillo, convocó en las horas de la mañana para acompañar su mensaje a la nación, el mensaje presidencial. Y bueno, por ahí algunos dicen, ay, pero Zairita, ¿quién escribió el mensaje? ¿Lo escribió él? ¿De quién era la voz? Y surgieron algunas cuestiones, algunas preguntas, porque claro, él está, recordemos, recluido, pero un día antes, o me parece 2 días antes, el presidente aprovecha que se encuentra justamente en una de estas sesiones del juicio y menciona públicamente de que él espera, ¿no?, de que el pueblo lo acompañe el 28 de julio, que él iba a dar un mensaje a la nación. Entonces, sobre el punto creo que no hay ninguna duda, por supuesto que es y ha sido justamente
la voluntad del presidente Castillo, hacer escuchar su voz. Y es que él vuelve a levantar esa voz que representa a los pobres, a los marginados, y por supuesto que fue su pluma, es su voz política la que no van a poder callar, y que este mensaje no es una redacción fría, ¿no? Calculada, como sí lo hicieron en el caso de Boluarte, de asesores, ¿no? Hay que lo repiensan y en muchos de los casos hasta utilizan la IA, ¿no? Ya de manera desvergonzada, pues para sustentar lo que no tiene sustento, ¿no? Para que se invente, pues, la inteligencia artificial algo bueno que están haciendo, ¿no? Entonces, no ha sido, por supuesto, en el caso del presidente Castillo un texto armado, ha sido un texto que se siente un estilo narrativo propio del presidente, con un tono de maestro rural, de un líder popular. Sus palabras tienen cuerpo, tienen espíritu, tienen identidad, tienen memoria. Y es él, evidentemente, es él desde la cárcel, demostrando que ni los barrotes, ni las balas, ni los juicios falsos van a callar al presidente legítimo de este país, que sigue ejerciendo su papel en resistencia junto al pueblo de liderazgo, ¿no? Y bueno, como mencionaba Dina Boluarte, ha dado un discurso de más de 5 horas, me parece, leyendo lo que otros escriben. Lo que escribe es más, ni siquiera otros, los asesores, eso lo ha escrito la inteligencia artificial, según expertos, hasta el 80% del discurso hecho por inteligencia artificial. Y bueno, para terminar rebuznando, por supuesto, incoherencias, tonterías, ¿no? Victimizándose como es de costumbre, porque claro, ella es una santa, ella nunca mandó ni ordenó a matar a nuestro pueblo, porque no existe cadena de mando, ¿no? Según esta mujer. Y bueno, ya todos sabemos, por supuesto, que es la responsable directa de las masacres y que cuando termine este periodo, que gracias a Dios ya no queda nada, este último año, la vamos a ver bien presa, ¿no? Y creo que ese debe ser el derrotero de la historia de Boluarte, presa y sentenciada por crímenes de lesa humanidad y que muere en la prisión, ¿no? Ella debe morir en la prisión, como debió haber muerto en la prisión Alberto Fujimori por genocida. Esta mujer, esta genocida, también debería morir en la prisión. Así que Pedro Castillo, a diferencia de otros, escribe con su historia y habla con el corazón de su pueblo y nos hizo llegar su mensaje que hoy vamos a analizar. Y bueno, si me preguntan qué es lo que se vivió en Barbadillo, Pedro Castillo es un político vigente, pese a estar preso, porque realmente fue abrumadora la cantidad de personas que llegaron a horas de la mañana en las afueras de Barbadillo. Y para ello quiero compartirles, pues, ¿no? La siguiente imagen. A ver, la siguiente imagen, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente el respaldo de la gente, ¿no? O sea, dirigirse desde de donde viven, desde diferentes puntos de Lima. Incluso hubo presencia de regiones, hubo presencia de personas que vinieron de diferentes partes del Perú a respaldar a su presidente y a su mensaje, ¿no? Un 28 de julio en donde se transformó en una jornada patriótica, democrática, con verdadero olor y sabor a pueblo, ¿no? Lo que la traidora y asesina genocida desde el Congreso de los 130 ladrones y corruptos, venían haciendo una especie de protocolo, una especie de ceremonia que ni ellos lo toleraron, ¿no? Una ausencia abismal de congresistas que la soportan, claro, la soportan porque les sirve, pero no están dispuestos a soportar las estupideces que va a decir, ¿no? Entonces, ausencia total en el Pleno, habló como un loro sola, sin que nadie le escuche, sus propios funcionarios de la dictadura, por supuesto, no le escuchaban, se pusieron a roncar, y es por eso que no logró terminar su mensaje, creo que programado para 6 horas, ¿no? Se quedó en la página 80 de 97 páginas que tenía que leer, porque claro, a nadie le escuchaba y a nadie nos interesa claramente escuchar a esa mujer. Pero a quien sí nos interesaba escuchar, por supuesto, era el mensaje del presidente Castillo. Y la gente se movilizó de todas partes del Perú, incluso de Lima, para hacerse presente y escuchar este mensaje. Y bueno, en esta foto vemos justamente cómo se desarrolló el evento, una clara muestra de cariño, de respaldo de la gente, quien no olvida a su presidente y que es un símbolo político vivo, pues Pedro Castillo, ¿no? Entonces no es ningún preso común, no es que está ahí enjuiciado, no, es un símbolo político vivo. Y mientras más se esfuercen en demostrar, ¿no? En demostrar su racismo y clasismo, a través de ponerle mil adjetivos, a través de los insultos, a través de este juicio bamba, farso,
el pueblo más se enraiza, Pedro Castillo se enraiza más con su pueblo y se convierte en un símbolo político cada vez más vivo, ¿no? Entonces esta concentración fue definitivamente una trinchera de dignidad. Pude estar ahí, pude compartir con nuestros hermanos, se sintió en estas afueras de Barbadillo con banderas, con banderolas, cánticos, arengas, lágrimas, determinación de la gente, de que el pueblo lo considera y siente a su presidente cerca de ellos, ¿no? Y que él se sabe del pueblo. Eso es lo que se sintió muy fuerte el 28 de julio en las horas de la mañana, ¿no? Entonces, a diferencia de la traidora que gobierna con represión y se lo hizo, ¿no?, saber, ¿no?, recordar el monseñor que le leyó también que es un protocolo, que vayan a misa, el Te Deum y eso. Bueno, resulta que este monseñor le dijo claramente, no es muy fácil ser dictador, pero difícil es ser un buen gobernante. Por supuesto, Boluarte simplemente firmó una hoja de traición, ¿no? Se volcó completamente a la derecha y ahorita el gobierno está en piloto automático. Por eso que ella le da tiempo para hacerse cirugías, para irse a comprar Rolex, para irse de viaje, ¿no? Para ver novelas turcas, ¿no? Entonces, ella no está gobernando, no es una buena gobernante, no está gobernando siquiera, están gobernando las élites empresariales, ¿no? A través de sus felones, hechos políticos y funcionarios públicos de esta dictadura. Entonces, mientras ella no gobierna y lo único que hace es reprimir a la población, el presidente gobierna con su palabra. O sea, el presidente nos da una esperanza con su palabra, con sus palabras desde la memoria colectiva y con ese respaldo popular que se mantiene firme pese a la persecución judicial. Así que vamos a ir quitando esta imagen, vamos a poner la imagen del presidente Castillo, porque claro, estamos hablando del presidente Castillo. Y bueno, finalmente, vamos a mover acá esto un poquito más arriba. Vamos a entrar ya en todo caso a lo que mencionó en su mensaje a la nación y que ha sido lo más resaltante porque el presidente se ha metido unos factos, o sea, se ha metido unos factos, unas verdades que de verdad hay que mencionarlo. Y bueno, principalmente de que es una proclama y ha sido una proclama histórica lo que hemos escuchado el día 28 de julio. Entre los ejes más destacados podríamos mencionar la ratificación de su mandato como presidente constitucional y la denuncia del golpe de Estado que él sufrió. También podemos destacar la convocatoria popular a continuar el camino hacia una asamblea constituyente para una nueva constitución plurinacional, democrática y socialmente justa, ¿no? Igualmente la denuncia de la corrupción sistémica del Congreso, del Ministerio Público y del Ejecutivo usurpador, la defensa de los mártires del pueblo y la exigencia de justicia por los asesinados de las protestas. Una firme propuesta de modelo económico participativo no neoliberal, ¿no? Un llamado profundo a reformar el sistema de justicia hoy podrido y al servicio de las mafias. Entonces, Pedro Castillo en este mensaje a la nación no tan solo habló de él, habló en nombre de los olvidados, de los asesinados, de los empobrecidos y ratificó que la lucha continúa con él desde adentro y que él incluso habla del futuro, ¿no? Habla del futuro, de una propuesta política programática que hay que de repente desmenuzar algunas partes en donde realmente me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, en una de las partes menciona el presidente lo siguiente: compatriotas, el Perú está sumido en una crisis política y moral nunca antes vista, crisis que se agudizó luego de que el Congreso de la República, donde las bancadas de derecha y del fujicerronismo, ojo aquí, y acá me detengo, el presidente identifica a los operadores de esta dictadura y nos lo dice con todas sus letras. En una intervención que él tuvo, igualmente en este juicio farsa, en esta farsa de juicio, él habla acerca de Cerrón, ¿no?, de Vladimir Cerrón, a pesar de que ellos han hecho disfuerzos, ¿no?, disfuerzos para para obtener la redención, ¿no?, con Pedro Castillo, ¿no?, para que Pedro Castillo los perdone. Han hecho esfuerzos, han buscado hablar con él, han ido a tratar de verlo, a sorprenderlo, ¿no? Al inicio dijeron que sí, que Pedro Castillo ha dado un autogolpe, ¿cómo es posible, no? Lo han engañado. ¿Y de dónde creen ustedes que sale esta cuestión, esta injuria que lanzan contra Betsy Chávez y Aníbal Torres?
¿De dónde creen que sale esta cuestión de llamar topos a Aníbal Torres, a Betsy Chávez? Si el mismo presidente públicamente ha mencionado de que el mensaje a la nación que él dio en diciembre del año 2022 fue un mensaje a la nación de él. Nadie más, nadie, absolutamente nadie más estuvo implicado en eso. Que dice el presidente mismo que ninguno de sus coacusados, ni Aníbal, ni Betsy Chávez, ni el resto, tenían idea del mensaje a la nación que él iba a dar. Entonces, si el presidente desmiente categóricamente esto, entonces yo no comprendo cómo hay gente confundida señalando de traidor como si fuera la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Con el dedo, trae tu traidor. Eso viene del serronismo, señores. Eso viene de Cerrón para confundir y dividir a la gente, para dividir el movimiento social. Hoy por hoy la compañera Betsy Chávez está siendo, al igual que el presidente Castillo, violentada de todos sus derechos fundamentales, con un proceso judicial irregular. ¿El serronismo ha dicho algo al respecto de Betsy Chávez? Si le entregaron su cabeza en bandeja de plata, la desaforaron para que la metan presa. Eso es, ese es el serronismo vengativo y como en los hechos nos ha demostrado de que ellos no tienen bandera ideológica, ni banderas políticas, ni límites de entendimiento de la política, ¿no? Ellos se mueven a través de sentimientos oscuros, lumpenescos, delincuentes, ¿no? Delictivos, eh, sentimientos malvados, crueles, ¿no? Vengativos. O sea, ellos no son una propuesta política, ellos son un organismo paria, ¿no? Un organismo paria que está dispuesto a chupar y a comer y a pisarle la cabeza a quien le pueda pisar, y promovido no por una lucha social, política, por ideales, no, 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 promovido tan solo para su propia subsistencia y promovido para beneficiar, ¿no? Beneficiar sus propios intereses de grupo y más específico los intereses de Vladimir Cerrón. ¿Y por qué digo eso? Porque luego también el presidente habla acerca de justamente de este canje que habría habido entre Cerrón y Boluarte y con la derecha reaccionaria para favorecerlo en los juicios que él llevaba librando desde mucho antes con estos juicios. Y dicho sea de paso, hoy el tiempo no da la razón porque le han archivado, creo, me parece, todos los juicios, ¿no? Lo han limpiado, le han lavado la cara desde el Poder Judicial. Por supuesto que eso no es día gratis, ¿no? Que en dictadura te saneen todos tus juicios, eso no es día gratis, por supuesto. Entonces aquí no tan solo se trata de la lucha por búsqueda de justicia como venga el asunto, traicionando a quien traicione, traicionando a mi patria, traicionando a mis ideales. No, 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 no. Así como el presidente hidalgamente asume su responsabilidad política e histórica de liderazgo de nuestro pueblo y que por eso mismo hoy lo tienen secuestrado y le han inventado este juicio, hay una persecución política, evidentemente, eso no es motivo para que el presidente traicione al pueblo, para que diga, no, sí, que no, fulanito, y se venda. ¿Ustedes creen que ya no ha corrido a estas alturas intentonas de la derecha de no tan solo sepultar a Pedro Castillo, sino también sepultar todo el proyecto político que él encarna? Por supuesto, ¿no? ¿Qué cosas no le habrán ofrecido a Betsy Chávez? ¿Qué cosas no le habrán ofrecido a Aníbal Torres? ¿Qué cosas no le habrán ofrecido a los policías que estaban en su resguardo, a otros testigos? ¿Qué no habrán hecho ya para ofrecerles que, a cambio, por supuesto, de un testimonio que le inculpe a Castillo, ¿no? ¿Qué nos les habrán ofrecido para salvarles los pescuezos a estas personas que hoy están siendo investigadas y que en muchos casos, como en este caso Betsy Chávez, presa injustamente, un abuso de autoridad y de poder, eh, les han ofrecido para que inculpen a Pedro Castillo? Porque necesitan pruebas, no las tienen. No tienen ninguna sola prueba que inculpe directamente en el delito de rebelión al presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, repito nuevamente, el fujicerronismo existe, señores. Existe. En la práctica, en los hechos y lo que vemos, no estamos viendo cosas que no son. Existe. Y el presidente nos los confirma y se indica claramente que esta crisis que se ha agudizado ha sido responsabilidad directa de las bancadas de derecha y del fujicerronismo.
de esta alianza entre Vladimir Serrón y Keiko Fujimori, al servicio de las mafias político-empresariales. Firmaron un pacto para defender al gobierno usurpador. Firmaron un pacto para defender al gobierno usurpador, de facto y asesino, y un sistema de justicia corrompido por los cuellos blancos, luego que dieran el golpe de Estado a la democracia, al Estado de Derecho y a la voluntad popular que eligió mayoritariamente a un gobierno patriótico y democrático. ¿Qué tal? ¿No? Primer párrafo en donde el presidente llama a todos por sus nombres. A todos. Fujicerronismo, cuellos blancos, ¿no? Pacto para defender al gobierno usurpador y asesino, ¿no? Y el sistema de justicia corrompido completamente por estos operadores políticos y criminales que son los cuellos blancos, ¿no? Dice, otra parte de su párrafo dice, otra parte de su texto de mensaje dice, por eso, ante el Perú, mi patria, ante nuestra América Latina, ante la patria grande, y ahí también puedo hacer un paréntesis, porque el presidente no tan solo tiene noción de la política nacional, sino que comprende esa misión histórica de los pueblos latinoamericanos de conseguir y de unirse en la práctica para derrotar los grandes males de la humanidad, la miseria, la pobreza, la discriminación, el racismo, la exclusión. Y cuando él habla de la patria grande, reivindica pues el sueño del gran Simón Bolívar, ¿no? El sueño de los grandes libertadores de Latinoamérica. Y eso nos hace a nosotros entender que el presidente tiene un amplio y un vasto conocimiento de geopolítica, de política internacional, y que justamente él también hace sus votos, no tan solo ante su pueblo, sino también ante una necesidad histórica de la humanidad, ¿no? Y dice, ante todo el mundo, declaro que jamás renunciaré a darle la voz a los pueblos olvidados, a darle voz a los pueblos olvidados, a la clase trabajadora. El presidente marca línea. Clase trabajadora, represento a la clase trabajadora, le doy la voz a la clase trabajadora, a los oprimidos, a los jóvenes y a los niños, a las mujeres y ancianos, a sus sueños y esperanzas en una patria de bienestar y seguridad. El compromiso que él tiene, el presidente, es con nuestra clase trabajadora, con nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, contra los pueblos olvidados del Perú. Él marca una línea divisoria en cuanto a qué población, a qué pueblo él se refiere cuando dice mi pueblo, mi Perú, mi patria, él desea representar. Porque claro, los que no trabajan, los que son golpistas, los que son asesinos, los que desconocen la voluntad del pueblo, los que atropellan, los que ningunean, los que discriminan, los que acaparan, los que excluyen, ¿qué pacto puede haber con ellos? O sea, ¿qué representación podemos nosotros querer de ellos? Ellos tienen su representante y son los asesinos que están en Palacio y los que están en el Congreso. Esos son los representantes de ellos. Pero los representantes del pueblo, ya lo vuelvo a repetir, porque en otro video lo he mencionado, el pueblo no es cualquiera. Tampoco el pueblo significa toda la clase trabajadora. El pueblo es aquellos que tienen, trabajadores y trabajadoras, que tienen conciencia histórica, pues, de las luchas de su pueblo. Porque hay gente que es antipueblo. Hay trabajadores que son antipueblo. Hay mujeres que son antipueblo, antimujeres proletarias, antimujeres trabajadoras. Entonces, no cualquiera merece llamarse pueblo. Es un distintivo que únicamente es para la gente, para los hombres y mujeres, para los jóvenes, para todos los peruanos y peruanas trabajadoras de abajo del pulmón que consideramos que nuestra patria está primero y que luchamos por ella. No la destruimos, no luchamos para destruirla, no luchamos para que otros la destruyan, no luchamos por defenderla, porque la amamos. Ese es el pueblo que tiene conciencia histórica de todos sus procesos históricos de liberación o a medianía liberación, ¿no? Y bueno, ratifico mi propósito, también dice en otra parte importante de este mensaje, de impulsar una asamblea constituyente para construir entre todos la primera constitución política del Perú, patriótica, democrática, plurinacional y multiétnica, como prioridad política de compromiso con todos los pueblos que me escuchan, ¿no? Entonces, nuevamente el presidente pone en agenda la asamblea constituyente
Y bueno, finalmente nosotros sabemos perfectamente que el presidente incluso envió una iniciativa al Congreso, pero como esa iniciativa, todas las que enviaba el presidente terminaban en el archivo, ¿no? Porque había, por supuesto, un complot de no dejarlo gobernar, un complot de que nada que venga del presidente, incluso de la investidura que él representaba y que él representa, que es lo que votamos la mayoría de peruanos, no se haga en el país. Qué bonita democracia, ¿no? Qué bonita democracia. Entonces, ¿para qué Michiwa fuimos a votar? ¿No? Si al final, pues, simplemente nada de lo que se votó se podía realizar, ¿no? Entonces, eso no es democracia, señores. Ustedes rompieron, violentaron el Estado de Derecho, violentaron la Constitución desde el día, incluso desde el día antes de que el presidente asumiera, porque 40 días estuvieron en vilo, todos los peruanos estuvimos en vilo, ¿por qué no querían ustedes reconocer que habían perdido? ¿No? Como perdieron las elecciones, ¿qué hicieron después? Complotaron para derrocar el gobierno democrático de Castillo. Eso es tal cual. Por otro lado, dice el presidente, no podemos seguir dependiendo de un modelo económico neoliberal. Ojo, ¿ah? El presidente marca una posición también con respecto a la forma en que se hace economía en el país, ¿no? Y claramente habla del modelo económico neoliberal. No más modelo económico neoliberal, santificada, ¿no? Santificada por todos estos derechistas que defienden y se rajan las vestiduras con respecto a la constitución política del 93 de dictadura, porque justamente avala y crea un sistema económico neoliberal, privatizador, ¿no? Excluyente y que somete nuestra soberanía a intereses foráneos. Y ahí lo dice el presidente, miren lo que dice. No podemos seguir dependiendo de un modelo económico neoliberal al servicio de los dueños del poder económico y de sus cómplices, dueños del poder político y judicial. ¡A caramba! Entonces, cuando nosotros hablamos de los poderes de facto, poderes fácticos, de el poder económico, complicidad con el poder político, con el poder judicial, acá no estamos hablando piedras, el presidente la tiene clarísima, ¿eh? No podemos seguir viendo cómo la distribución de la riqueza del Estado, producto del trabajo y el esfuerzo de las grandes mayorías, solo afianzan las fortunas de quienes las administran desde su ubicación política o clase social burguesa y conservadora. ¡A caramba! Mientras que quienes la generan, el trabajo, la riqueza se genera con trabajo, carecen pues de oportunidades laborales, empresariales y de mercado, de servicios básicos, de vías de comunicación y de acceso al empleo y a la industrialización que ponga en valor de competitividad su producción. Planteamos un modelo económico participativo a todos los sectores productivos del país, una alianza estratégica entre el Estado, que administra la economía nacional, y los productores, artesanos, pequeños y medianos empresarios, emprendedores que son la base tributaria más grande del país, pero que sin embargo son los más excluidos a la hora de la compensación por su aporte al país. Que quienes recaudan más tributen más, que las exoneraciones no se conviertan en política de Estado para favorecer a los cómplices del saqueo y la corrupción. ¿Qué tal? El presidente marcando una posición. Y dicho sea de paso, hay que mencionar que fue todo lo que ha hecho, todo lo contrario a lo que ha hecho la genocida, ¿no? Que ha rematado a nuestro país, que ha continuado en esta concesión de nuestras riquezas, nuestras fuentes de riquezas energéticas, estratégicas, la que les viene perdonando a las grandes transnacionales impuestos, ¿no? A través de bajar el IGB, a través también de reformas a la Constitución, creando adendas para que no paguen tributos, no paguen impuestos, ¿no? Bajándole los tributos a diferentes sectores económicos, pues que mueven millones y millones, y que no necesariamente eso va a generar más fuentes de empleo. Muy por el contrario, precarizan más el empleo y lo único que hace este gobierno de facto espurio es simplemente ahorrarle, ¿no? Es más, no, ni ahorrarle, regalarle la plata de los peruanos, porque debiera quedarse en el erario nacional para el crecimiento y el desarrollo del país, pero no. Le regala plata de los peruanos a las grandes corporaciones transnacionales, al gran poder económico, pues para que simplemente ellos no tengan que tributar más
al Estado peruano, ¿no? Entonces, las benditas exoneraciones se ha convertido, como dice el presidente Castillo en esta misiva, en política de Estado en esta dictadura. Y lo que él propone es todo lo contrario, que quienes recauden más, tributen más, nada de exoneraciones. Y por supuesto que eso no debe ser la política de Estado, pues para favorecer a los cómplices del saqueo y la corrupción. ¿Qué más dice el presidente? Sin ninguna duda, acá también dice otra parte de su misiva, habla, sin ninguna duda podemos reafirmar que este Congreso debió cerrarse cuando lo anunciamos, dice el presidente. Ojo, hoy la historia nos da la razón. Las organizaciones criminales con fachada de partidos políticos que firmaron un pacto mafioso para sostener a este gobierno de facto han convertido a su propia constitución fujimontesinista en un panfleto, donde la apología al crimen organizado, a la corrupción, al entreguismo y al enriquecimiento ilícito con el dinero de todos los peruanos es lo que más resalta. Correcto. La protección y el blindaje a sus aliados políticos y socios corruptos los pinta de cuerpo entero. Sin duda podemos reafirmar que este Congreso debió cerrarse cuando lo anunciamos. Y es completamente cierto. Ahora, esto es una declaración política, ¿no? Por parte del presidente que reafirma esa posición frente a este Congreso corrupto, mafioso, en donde él menciona, ¿no? Que debió haberse cerrado cuando lo anunciamos, porque claro, el anuncio del cierre del Congreso el día 7 de diciembre fue un anuncio político, no ejecutado, ojo, no fue un golpe de Estado, fue un anuncio político de facto que era lo correcto, que era lo que el pueblo estaba exigiendo, porque ya no habían garantías de gobernabilidad, ya no había Estado de Derecho, ni tampoco una cuestión de equilibrio de poder, no, ya se había destrozado completamente el Estado de Derecho. Y por supuesto, lo correcto era cerrar ese Congreso por razones estrictamente no políticas, sino de democráticas. Porque como yo lo sostuve en su momento también en un programa, o sea, el Congreso no es, mejor dicho, una institución que es ajena a, a, la legitimidad, al contrario. O sea, el Congreso es una institución que está y se desarrolla dentro de la democracia. Pero cuando esta institución se sale de la senda de la democracia y se transforma en una institución golpista, ya no está dentro del juego democrático. Entonces ese Congreso debe salir del juego democrático, debe cerrarse. Y eso era lo que nosotros veníamos exigiendo como pueblo en diferentes partes del país, en diferentes medios de comunicación, en diferentes plataformas, porque era insostenible para el país continuar con un Congreso obstruccionista, con un Congreso sedicioso, con un Congreso corrupto, mafioso, golpista. Ellos ya habían renunciado al juego democrático. Lo que correspondía era apartarlos del juego democrático y reescribir, ¿no? Reescribir una nueva representación congresal, asambleísta, porque el presidente en su misiva, en su mensaje a la nación, incluso nos plantea, o nos planteó el 7 de diciembre, que lo que correspondía políticamente, correctamente políticamente, era darle paso a la constituyente. Esa fue su misiva, eso fue su mandato, eso fue su mensaje, que fue un mensaje, una declaración política a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, clarísimo lo que dice el presidente, aquí no hay arrepentimientos, aquí no hay una cuestión de que lograron hacerme arrepentir, ¿no? No, 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 no. Y eso demuestra una vez más de que el presidente pues tiene muchos de eso que lo que ponen las gallinas, ¿no? Tiene los pantalones bien amarrados. Muy por el contrario de la imagen completamente distorsionada que la prensa intenta vendernos del presidente Castillo, un hombre timorato, indeciso, voluble, miedoso, temeroso. No, 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 no. El presidente tiene cojones, hay que decirlo con todas sus palabras. El presidente dice, acá nadie me ha hecho arrepentir, por si acaso, lo volvería a hacer. Y en ese mensaje a la nación, este mensaje a la nación 28 de julio de este año, nos dice nuevamente que lo volvería a hacer.
Y bueno, eso me hace acordar, ¿no? También a un prócer de la independencia, ¿no? Prócer de la independencia, a José Olaya, pues, ¿no? Un chorrillano que igualmente, antes de ser fusilado, él exclama, ¿no? Si me dieran 1000 vidas las daría por mi patria. Lo fusilaron por, en ese momento, traicionar, ¿no? Ahora lo que dicen acá, ¿no? Golpe de Estado, ¿no? ¿A quién? ¿A qué golpe de Estado a quién? A los corruptos, a los mafiosos, a la oligarquía peruana, al poder económico, a estos poderes mafiosos. Ya en su momento, hace 200 años atrás, era traición a la corona española, ¿no? Era la ley en ese entonces, ¿no? Era la ley en ese entonces. Pero no, traicionaron naca la pirinaca al pueblo. Lucharon por su liberación del pueblo, la liberación de nuestro pueblo, tanto como José Olaya y en este caso como el presidente Castillo, ¿no? Entonces, no lo han hecho arrepentirse y como lo bien dice el presidente, volvería a dar esta declaración política para rescatar al país nuevamente en esta coyuntura, nuevamente por la constituyente y por supuesto de que este Congreso debió haberse cerrado el día 7 de diciembre del 2022, ¿no? Ahora, las instituciones en ese momento adelantaron juicio, o sea, se soplaron el juicio político. Por algo se llama juicio político, porque esto es político. Que si el presidente quiere cerrar, que si el presidente quiere reformar, que si el presidente o el Congreso, eso es político, no tiene carácter penal. Eso es político. Penal hay delitos que por supuesto, se pueden manejar en esa materia de lo penal. Pero el presidente no le ha robado a nadie, no ha matado a nadie, no ha secuestrado a nadie. No, el presidente dio un mensaje a la nación político. Y eso, por supuesto, tiene que darse un encauce. Por último, a través del juicio político, que no hubo juicio político. Le levantaron el fuero, lo metieron preso. No hubo juicio político, no hubo derecho a la defensa, no hubo el respeto a su investidura. Es por eso que lo vacaron ilegalmente. Todo lo que hicieron el 7 de diciembre fueron a las patadas, a la fuerza, en contra de la ley, en contra de la Constitución. Entonces, el presidente hoy está secuestrado y por supuesto de que ellos no tienen la razón, no tienen ni la verdad, ni la razón, ni la ley de su lado. Y es por eso que este juicio va a caerse. Así como Lula, en su momento también hubo una persecución judicial tremenda contra Lula da Silva, lograron meterlo preso 2 años en prisión, 2 años. Lula da Silva y su defensa hicieron una denuncia ante el Fuero Internacional. ¿Y qué hizo la Corte Interamericana de Justicia? Le dio la razón a Lula y ordenó al Estado brasilero a todo foja cero, anular ese juicio, porque había sido comprobadísimo de que no fue un juicio imparcial, no fue un juicio de garantías, no fue un juicio de derecho, fue un juicio político, desarrollado y soportado y dictado no por el Congreso brasilero, no que le correspondía a juicio político, no, sino por un juez, ¿no? Un juez del Poder Judicial. Igualito lo que está pasando acá, igualito. Y claro, pues, ¿no? Lula da Silva no regresó como en su fuero de presidente, ¿no? No, ya no se puede hacer eso, ¿no? Sin embargo, por supuesto que hubo sanción para los golpistas. De hecho, hoy Bolsonaro está, creo que me parece, fugado. Y el juez, ¿no? Se comprobó que era un corrupto el que lo sentenció a Lula da Silva. Pero claro, Lula da Silva sale de prisión y adivine qué pasó. Adivine qué pasó. Levantó pueblo y ganó las elecciones presidenciales. Ganó las elecciones y hoy es presidente, ¿no? De Brasil. Hoy es presidente de Brasil. Entonces, no quiero darles muchas pesadillas, ¿no? No quiero que sueñen mal hoy día, pero piensen en el caso de Lula. Piensen en el caso de Evo Morales, de los golpes de Estado que le han hecho a estos presidentes, del lawfare judicial que le han hecho a estos presidentes, pero piensen en eso, porque así se inventen mil artimañas, no van a poder contra el desarrollo y el avance de la historia y de sus líderes. Y bueno, el presidente en este párrafo también menciona, ¿no? Dice, las organizaciones criminales con fachada de partidos políticos que firmaron un pacto mafioso para sostener este gobierno de facto
Han convertido su propia constitución fujimontesinista en un panfleto. Y sí, pues para regresar a la bicameralidad, para hacer todos estos cambios profundos en la Constitución, han reformado completamente la Constitución. Ahora la Constitución ya no es ni siquiera de Fujimori, es una caricatura, es un panfleto. Es un panfleto, porque ni siquiera ya tan solo han cambiado las cuestiones digamos, imperativas de acomodo para ellos, para que cuando ellos terminen el mandato de facto de congresistas pasen a ser senadores, sino que han sacado y han hecho apología al crimen organizado, a la corrupción, al entreguismo, al enriquecimiento ilícito con el dinero de todos los peruanos. Es lo que más resalta, dice el presidente, y es correcto. La protección y el blindaje a sus aliados políticos y socios corruptos los pinta de cuerpo entero. Y como bien menciona, ¿no? Tenemos ahí a un hombre que acaba de ser designado como presidente del Congreso, un sujeto que está siendo investigado, acusado por violación sexual, o sea, un presunto violador, ¿no? Que lo único que lo salva ahorita es el fuero y que seguramente ni bien le levanten el fuero, ni bien acabe su proceso de congresista, ¿no? Su tiempo de congresista, se va a prisión. Y por otro lado tenemos a una genocida, una violadora de derechos humanos, ¿no? O sea, la calaña más calaña pues, de toda la sociedad está hoy en el poder político que gobierna el país, ¿no? Ni los que desconocieron la ley para denunciarme ilegalmente desde el Ministerio Público, cuando la inmunidad presidencial me protegía, ni los que me vacaron inconstitucionalmente para cumplir con los acuerdos del pacto mafioso, los que votaron a favor de la vacancia, ni los que me detuvieron arbitrariamente junto a mi pequeña hija apuntándonos con sus armas de guerra para mantener la línea de mando de quienes oscurecen la institucionalidad policial y militar, ni los que ordenaron la muerte de los hijos inocentes del pueblo desde Palacio de Gobierno, ni los que ejecutaron sus órdenes con violencia y brutalidad desmedida, ni los que se callaron desde sus instituciones cómplices de los asesinos del pueblo, ni los que robaron y se hicieron ricos con el presupuesto de sus regiones, ni los mochasueldos, ni los que intercambiaron Rolex y joyas con presupuestos del Estado, ni los que se plancharon las arrugas de la cara pero no las de su conciencia, ni los que soslayan la improvisación de jueces y fiscales para el ajusticiamiento político de los líderes del pueblo, ni los que favorecen a los monopolios de la agroexportación, ni los que se festejaron desde sus curules sobre la sangre derramada de nuestros hermanos y hermanas, ni los que arreglaron la exclusión, absolución y archivamiento de sus procesos penales para librarlo de sus responsabilidades delictivas, ni los que le deben millones a la SUNAT, ni los que trajeron trenes chatarra, bueno, y así continúa el presidente, van a poder contra este pueblo, ¿no? En esta misiva, el presidente menciona justamente los trenes chatarra de Porqui, porque sí, pues es cierto, este sujeto y esta gestión espuria que tenemos en Lima, trató de imponerla como tecnología de última generación, ¿no? Que iba a movilizar a los pasajeros de Lima. Dice, nadie, ninguno de ellos está encausado o investigado, menos denunciados por este Congreso. Por eso, el repudio nacional es contundente y generalizado. De esa manera, el presidente concluye esta parte de la denuncia de que todo lo que ellos han hecho, a vista y paciencia de todo el Perú y de todo el mundo, no ha repercutido en acciones penales ni judiciales. No hay ningún sentenciado, no hay ningún encausado, no hay ningún investigado, blindaje e impunidad absoluta. Otra vez la pregunta, ¿debió haberse cerrado ese Congreso el 7 de diciembre de 2022? Por supuesto que sí, ¿no? Nos hubiésemos ahorrado muchas cosas, muchos crímenes, muchas muertes, muchos delitos, mucho festín de estos miserables traidores a la patria y corruptos que le roban a los más pobres, porque ese presupuesto que se roban, se lo roban a los más pobres del Perú. Y bueno, finalmente también menciona el presidente la imagen presidencial sostenida, habla de Boluarte, por el fujicerronismo nuevamente. Miren, directamente acusa a Cerrón y a Keiko Fujimori, su aliada. Y la derecha más conservadora representa la traición y la conspiración contra la democracia y el Estado de Derecho. Ojo, Dina Boluarte, sostenida por el fujicerronismo, representa la traición y la conspiración contra la democracia y el Estado de Derecho. Esto es muy importante tenerlo en claro.
es muy importante, porque la narrativa de la derecha es justamente victimizar a Boluarte, ¿no? Y responsabilizar de todo lo que hizo Boluarte y de todo lo que han hecho ellos al presidente Castillo por haber defendido nuestra democracia mediante una proclama política el 7 de diciembre del 22. No apretó ningún gatillo, no dio ninguna orden violenta, no hizo absolutamente nada que el pueblo no quisiese que él hiciera. Pero él es el que está preso, él es el golpista, él es el que es el responsable de las masacres, él es el responsable de que todo lo que le pasa a la pobre Dina Boluarte, ¿no? Claro, y nosotros nos chupamos un dedo, ¿no? Entonces, importantísimo aquí este pequeño párrafo del presidente que resume completamente todo lo que representa la descarada, ¿no? La traicionera, la usurpadora. Y bueno, dice también el presidente, ¿habrán podido interrumpir temporalmente el mandato político que ustedes me encomendaron para servir a mi patria con honestidad y coraje? Podrán encerrar mi cuerpo físicamente porque tienen el poder de las armas con las que mandaron asesinar a nuestros hermanos y hermanas, pero jamás podrán encarcelar mi espíritu hecho carne, sufrimiento y esperanza con el amor de sus voces y sus marchas por mi libertad y restitución. Podrán separarnos y alejarnos del abrazo caluroso y fraterno de hermanos y compañeros que guardo en mi corazón y en mis entrañas, y que me mantienen vivo y erguido frente al recuerdo doloroso de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, pero jamás y nunca se apartarán de mis días y mis noches el calor, el sabor y el olor a pueblo que dejaron ustedes en mi ser, hermanos y hermanas, cada minuto de mi vida y en cada rincón de la patria que compartimos con inmensa alegría, con la certeza de saber que estamos en el camino correcto de la historia. Y así el presidente Castillo nos ha dado luces de todo lo que ha pasado, incluso desde su gobierno también habla en gran sentido acerca de, justo por acá lo había visto, en donde él denuncia, ¿no? De que en el 2022 y 2023 iban a vencer diferentes adendas, diferentes contratos, mejor dicho, y que ya se había iniciado todo un proceso de renegociación de estos mismos. Y es por eso que el Congreso, con las élites del poder económicas, apresuran el golpe. O sea, tenía que irse sí o sí en el 2022, Castillo. O sea, ese 7 de diciembre ellos ya habían reventado manos, habían hecho de todo un trabajo asqueroso, pues, ¿no? Para derrocarlo mediante el proceso de la vacancia. O sea, que no quepa duda que el 7 de diciembre ellos ya tenían los votos para vacar a Pedro Castillo. Lo iban a hacer. Lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque más importante son sus bolsillos de esta oligarquía rapaz, vendepatria, que los derechos y la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, el presidente también lo denuncia en su misiva y entre otras varias aristas que los invito a ver el mensaje a la nación completo del presidente, deja en claro que el presidente está muy claro de lo que él vino a hacer y de lo que fue su gobierno. Habla también de este cerco, ¿no? De la oligarquía peruana, de no permitir que hijos del pueblo conozcan el aparato estatal, para que no haya, digamos, no haya experiencia real, previa, para grandes cambios. Pero hoy por hoy, Pedro Castillo ya tiene experiencia de gobierno, ya tiene una experiencia de gobierno y sabe que, por supuesto, en el Perú no se trata tan solo de gobernar por gobernar, se trata de prácticamente luchar a morir por la patria, por sostener un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y pienso de que él, con una profunda enseñanza y experiencia acumulada a lo largo de estos años, no tan solo en la época que fue gobierno, sino también todo este tiempo de cautiverio, por supuesto que han reforzado su espíritu, sus convicciones, y cuando él salga de prisión, porque lo va a salir pronto, como salió Lula, como regresó Evo, y como otros mandatarios que les dieron golpes y se fundieron nuevamente con su pueblo, él va a regresar a ser presidente. El que no lo quiera ver, pues
es un miope, ¿no? O simplemente el clasismo le corroe y no lo puede ver, no lo quiere ver. Él va a volver a ser presidente, pero para, para buena noticia de nuestro pueblo, va a regresar como un presidente realmente curtido, pues, ¿no? Curtido, fortalecido y determinado. Y eso pienso yo que es esa mano firme que todos buscamos en una representación tan importante como la de la presidencia de la República, ¿no? Y bueno, en todo caso, vamos a hacer una pequeña comparación también con el mensaje vacío, plagado de mentiras de la Pinocha de Dina Boluarte, porque mientras Castillo dio un mensaje con el pueblo, en las calles, ¿no? En este caso, la usurpadora, no había pero nada de pueblo en las calles afuera del Congreso, más bien querían linchar tanto a los congresistas como a la usurpadora. El pueblo sí acompañó a Pedro Castillo en este mensaje, porque era un mensaje de historia, ¿no? De la historia que hemos venido compartiendo, de contenido, de visión de país. En cambio, el mensaje de Boluarte fue una repetición tecnócrata de la inteligencia artificial, ¿no? Vacía, sin alma como ella y llena de mentiras, por supuesto. Por supuesto que no habló de los muertos, por supuesto que no pidió perdón al mismo estilo de Alberto Fujimori, no reconoció el dolor que le ha causado y que sigue causándole al país, tan solo se limitó a hacer marketing de cifras que no existen, porque incluso estas cifras son por supuesto maquilladas, ¿no? Por parte de la dictadura. Si están dispuestos a matar pueden hacer cualquier cosa, subirse el sueldo, ¿no? Duplicárselo, ¿no? Al 120% y hacer todas las tonterías y cosas, barbaridades que hacen contra nuestro pueblo. Por supuesto que no tocó ningún solo problema estructural de la patria, ¿no? Y evadió por completo el origen ilegítimo de su gobierno, ¿no? Al contrario, se victimizó, ¿no? Yo soy víctima, cuando ella es responsable política directa de las masacres, ¿no? Entonces, el presidente Castillo habla de justicia, Dina habla de impunidad, el presidente Castillo representa al Perú profundo, ella representa al poder corrupto, mientras el presidente Castillo llama a una constitución, a una constituyente desde abajo, Dina Boluarte ahora resulta que defiende la constitución que sirve a las élites, muestra su completa derechización y traición al pueblo que la votó, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver para hacer un pequeño análisis, porque claro, sabemos que Dina Boluarte no tiene ya ningún tipo de aceptación del pueblo. Entonces los medios están desesperados por, ¿no?, sustentar sus pagos, ¿no? Porque Dina Boluarte no les va a abrir la caja, por supuesto, sin resultados. Así que vamos a escuchar lo que ha sacado este programa, Panorama, este té de tías que se toma esta señorita entrevistadora, con dos esfinges, ¿no?, de la traición a la patria, ¿no? Dos señores que su único logro ha sido servir siempre a las mafias fujiapristas, porque ellos son tremendos fujiapristas, y bueno, mentir descaradamente, seguir victimizando, ¿no? Victimando a nuestro pueblo a través de mentiras, a través de la estigmatización y, por supuesto, sometiéndose al poder político de turno, ¿no? Así que vamos a compartir el siguiente video para luego hacer un breve análisis. Adelante. Una parte, pero que merece una explicación. El inicio del discurso creo que fue aleccionador porque planteó la necesidad de establecer una clara diferencia entre quienes, más allá de elecciones partidarias, defienden el sistema democrático y creen en la Constitución, y quienes de alguna manera intentan fomentar la división entre peruanos y están dispuestos a violentar la Constitución y por supuesto destruir el Estado de Derecho. En ese sentido la presidenta estuvo bastante acertada. Fue para polarizar, pero yo creo que para polarizar bien. Pero creo que esa parte fue incompleta, porque la historia correcta es el 7 de diciembre en que se produce el autogolpe. En primer lugar hay que felicitar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se pusieron de parte, digamos, en defensa de la Constitución. A continuación, el Congreso de la República, al cual le podemos establecer 100.000 defectos, en esa ocasión estuvo en la posición correcta y actuó con la prontitud y la celeridad que el caso recomendaba.
Y bueno, ahí lo estábamos viendo, justamente pues se juntaron, ¿no? Tienen que sustentar Panodrama, ¿no? Esta canal Panamericana tiene que sustentar los millones que le caen, por supuesto, del presupuesto público por parte de esta dictadura. Y claramente tenía que traer a dos panelistas de acordes y serviles a la dictadura, ¿no? Por un lado teníamos Ernesto Blume, el que decía que Dina debió haber matado más gente, ¿no? Más duro debió haber sido con las protestas porque se trataban de terroristas, ¿no? Este sujeto terruqueador y el otro, fujiaprista, Víctor García Toma, quien es el que se manda, ¿no? Los disparates que dice, quien fue ministro de Justicia, adivinen de quién, del gobierno pues de Ratalán, ¿no? De Alan García, y también fue presidente del Tribunal Constitucional entre los años 2005-2006, ¿no? Claramente pues para llegar a tan importante cargo, pues tienes que ser, por supuesto, fujiaprista, ¿no? Para este sistema podrido judicial que tenemos de cuellos blancos, como lo dice el presidente Castillo, ¿no? Mientras más fujiaprista y lumpenesco seas, mejor pues, ¿no? Calificas para el puesto, ¿no? Entonces, no tan solo ha servido a Ratalán, sino que también ha servido a esta presidenta de facto asesina que tenemos, a Dina Boluarte, al régimen sí, dictatorial, ¿no? Y bueno, no tan solo fue su asesor, o sea, es decir, asesoraba, era abogado de Dina Boluarte, ¿no? Para evadir la responsabilidad de las masacres, para conseguirse impunidad. Él asesoraba para eso a Dina Boluarte, sino que su premio fue convertirlo en representante del Perú ante las organizaciones de las Naciones Unidas en este gobierno de facto, ¿no? En este gobierno criminal. Y adivinen qué más, también era docente de la USMP, ¿no? De la San Martín de Porres, ¿no? Entonces ya sabemos que Gino Ríos, de que todas estas gentes, ahora también ese señor Víctor García Toma, el mismo Alan García, ¿no? Que casi se levantó 1.000.000 de soles de la caja de la San Martín, de la Universidad San Martín, en supuestas asesorías, conferencias, ¿no? Que era realmente, ya todos sabemos que era otras cosas, ¿no? Una especie de coima, pues, ¿no? Porque finalmente la gente que hace o se vuelve funcionario público, digamos, quiere enseñar o quiere transmitir a la juventud sus conocimientos, ¿verdad? Su posición, lo que aprendió, lo que hizo. O sea, eso uno no tiene que cobrar, o sea, eso lo tiene que hacer uno de gratis porque es el trabajo político de un político, pues, ¿no? Pero estos sinvergüenzas, ¿no? Angurrientos a más no poder, pues terminan obviamente haciendo fortuna con las supuestas y famosas charlas académicas, asesorías académicas, y bueno, finalmente lo único que hacen es justificar, ¿no? Justificar el robo a estas universidades porque es lo que es, ¿no? En vez de la Universidad San Martín de estar invirtiendo en tecnología, en sus estudiantes, en mejorar, no, están invirtiendo en pagarle los salarios a Ratalán y también a Víctor García Toma, ¿no? Entonces, esa es la plana docente de, desgraciadamente, de la Universidad San Martín, que tiene vínculos, creo que yo, ya irrefutables con el aprismo, con el fujiaprismo, por todos lados. Y bueno, finalmente sabemos que esta gente no tiene ni la menor vergüenza en servir regímenes genocidas, ¿no? Y bueno, este tipo de discursos públicos, como lo que ha hecho este sujeto, Víctor García, hay que denunciarlo como lo que es parte del blindaje político, judicial y mediático de este régimen asesino. Tanto Blume como García Toma tienen este historial desde siempre de cercanía con el fujimorismo, con el aprismo, por eso nosotros los llamamos fujiapristas. Y estas declaraciones que hoy las lanzan orondamente, ¿no? Deben ser entendidas como posicionamientos políticos disfrazados de opiniones técnicas, ¿no? Tremendos servidores de esta dictadura opinando acerca del mensaje de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, por supuesto de que por supuesto, ha sido profundamente sesgado a favor de Boluarte, lo que revela claramente este alineamiento político de estos sectores que son los más conservadores, los más antidemocráticos del país con este régimen, ¿no? Entonces, esta gente, por supuesto que no tiene autoridad moral para hablar de democracia, cuando han defendido y han sido parte de este régimen marcado por la impunidad, la criminalización de la protesta y de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y en algún momento de su breve intervención, que ni tan breve, porque la señorita lo dejó hablar a mandarse con todas las estupideces que dijo, felicitar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a la policía por ponerse del lado de la Constitución. El 7 de diciembre, ¿no? Hace referencia al 7 de diciembre,
lo que hace, o por supuesto, es justificar y avalar el abuso de la fuerza policíaca contra nuestro pueblo, justificar el golpe parlamentario, lavarle la cara a este régimen asesino que ha matado a 50 hermanos nuestros que protestaban por el retorno de la democracia, retorno a la democracia, y pues presenta como una supuesta defensa constitucional lo que en realidad fue una alianza mafiosa, un pacto mafioso, como lo denunció el presidente Castillo en su mensaje a la nación, entre la derecha política, entre el fujicerronismo, entre este Congreso, las fuerzas represivas, para tomar el poder a la fuerza y perseguir y matar a quienes consideraban una amenaza al nuevo régimen instalado a partir del golpe de Estado parlamentario contra el presidente Castillo, ¿no? Y todavía dice, ¿no? Cachacientamente, Dina Boluarte nos ha leccionado, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar? Tremenda Pinocha, ¿no? Tremenda mujer siniestra, tremenda asesina. Dice, ha polarizado bien, dice, ¿no? Que su discurso alecciona, dice. García Toma pues no hace otra cosa que blanquear esa narrativa de odio, ¿no? De persecución, de criminalización de la oposición, de los que nos oponemos a este régimen, especialmente cuando se trata de un movimiento pacífico, de estos sectores que exigen, por ejemplo, una nueva constitución, que es lo más democrático del mundo, exigir una nueva constitución, ¿no? Habla de dividir a los peruanos, ¿no? O sea, si nosotros queremos una nueva constitución, estamos dividiendo a los peruanos. No, nadie puede tocar su sacrosanta constitución de este señor. Cuando ya este mismo Congreso, que él defiende, porque dice mal que bien, ¿no? Mal que bien, han hecho respetar la constitución. Ya trastocó la constitución de Fujimori. Ahora es un panfleto, es una caricatura, es una clara alusión, ¿no? Es una clara alusión a el crimen. O sea, es simplemente una constitución criminal. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora mucho más. Entonces, ¿de qué habla este sujeto cuando habla de defender la Constitución, el Estado de Derecho, de que no quieren que dividan a los peruanos? Entonces, realmente aquí los únicos que dividen al país son estos sujetos que defienden a esta élite golpista que es asesina, es antidemocrática y que está siendo protegida por la impunidad, y mientras la gente, el pueblo, la mayoría de las personas vive marginada, reprimida, asesinada, y es por eso que tienen cero de legitimidad tienen. No es porque no nos cae bien, no, es un gobierno violento, dictatorial, violador de derechos humanos, ¿no? Entonces, por supuesto que es un guión montado por los operadores del fujiaprismo para seguir consolidando, ¿no? Esta narrativa de la dictadura, que la revisten de legalismo cuando se trata de todo lo contrario, porque esta pretendida defensa del Estado de Derecho en realidad es la defensa del estado de impunidad, de corrupción y de violencia que sostienen quienes hoy usurpan el poder. Y bueno, para García Toma, para Ernesto Blume y para la señorita también que está sentada ahí, y para por supuesto la genocida, la historia no tan solo va a juzgar a los que apretaron los gatillos, ni tampoco a los que mandaron a asesinar, sino también los va a juzgar a ustedes, a sus voceros, a los voceros del odio, a los voceros de la división, a los voceros de la impunidad, a los voceros de la crueldad contra nuestro pueblo, ¿no? Así que nada, por ahí lo voy dejando porque, como dice el presidente Castillo, urge recuperar el poder desde abajo con los pueblos como protagonistas para desmontar este orden corrupto, a sus voceros, por supuesto, también, y construir una patria plurinacional justa y verdaderamente libre. Entonces, el presidente, una vez más, demuestra que no han podido ni podrán desaparecer su mandato popular, de que él es un político vivo y vigente, mientras estos sinvergüenzas, esfinges, estos fósiles decadentes, y repito nuevamente, aquí no hay una cuestión que porque son viejos, porque ya están en la tercera, no, sino por eh, ese pensamiento primitivo pues que tienen esta gente, ¿no? Estos son los famosos conservadores, ¿no? Conservadores que utilizan para todo la fuerza, ¿no? Todo se justifica con la fuerza, ¿no? Entonces, no van a poder desaparecer nunca del escenario político al presidente Castillo. Mientras ustedes tienen pantalla, todo, ustedes no van a pasar a la historia como nada, van a pasar como traidores a la patria y como haber sido lo más terrible, ¿no? Haber ensuciado, ¿no? Haber terminado de ensuciarnos, ¿ya? Una cochinada completamente
su vida pública y su carrera académica, profesional, siendo voceros de la genocida de Boluarte, ¿no? Una vergüenza, de verdad. Yo no creo que ni el puestito que se ganó en la ONU, ni la plata que le pagaron por eso, ni el hoy que tenga pantallas para opinar cuánta estupidez se le ocurra a este señor, a estos sujetos, va a significar, ¿no? Va a significar la demolición, ¿no? de su imagen a nivel nacional por haber servido a este régimen asesino. Así que el mensaje del presidente Castillo no es ninguna despedida, no es ningún lamento como ellos quisieran, muy por el contrario, es un acto de lucha, de afirmación política y también de resistencia constitucional. Porque acá nosotros no estamos exigiendo nada más que no sea dentro de este marco constitucional, ¿eh? Ojo, por si acaso. Por supuesto que, claro, también exigimos una asamblea constituyente, pero por supuesto a través de un referéndum democrático. Y lo vamos a continuar exigiendo. Pero con respecto a su liberación, con respecto a este falso juicio, con respecto a la vacancia ilegal e ilegítima que hicieron contra el presidente, con respecto a haber derrocado su mandato popular, su gobierno democrático. Todas esas exigencias están dentro del marco constitucional porque se violaron las reglas, se violentaron y se violaron las leyes, se violó la constitución para derrocar su gobierno. Y eso es lo que nosotros exigimos, verdadera justicia, verdadera justicia. Y si no la encontramos aquí porque ahí está infestada de cuellos blancos y de hermanitos, bueno, la conseguiremos afuera, pero la vamos a conseguir porque es nuestra la verdad y la justicia. Así que, ya saben, el Perú desde dentro de manera simbólica, también desde el pueblo profundo, sigue hablando. Y su voz, hoy por hoy, es Pedro Castillo. Duela a quien le duela. Así que nada, dicho esto, me despido, que tengan todos muy buenas noches. Bye bye.